Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios con el tema que hemos titulado La gracia en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver para qué debemos de someternos a Dios y llevar una vida de obediencia. Y la base bíblica está en Romanos 6, versículo 16, que dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: ¿No sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? En otras palabras, si nosotros decidimos obedecer a Cristo, entonces nos convertimos voluntariamente en sus esclavos. Por otro lado, si nosotros decidimos obedecer a Satanás, entonces voluntariamente nos convertimos en esclavos de Satanás. Por eso el texto agrega, sea del pecado para muerte, que es una referencia a los que se someten voluntariamente para obedecer a Satanás, llevando una vida de pecado, o sea de la obediencia para justicia, que es una referencia a los que se someten voluntariamente a Cristo Jesús para demostrar por medio de su obediencia que aman y exaltan su justicia. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que debemos de someternos a Dios y llevar una vida de obediencia, porque por medio de la obediencia demostramos la justicia de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que viene a nuestra vida después de llevar una vida en justicia. Y la base bíblica está en Salmo 119, versículo 77, que dice así: Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Tu ley es mi delicia. Es decir, cuando una persona se deleita en la ley de Jehová, entonces por amor a Jehová guarda los mandamientos, hace lo que dice la ley, es obediente a la voluntad de Dios porque quiere hacer justicia. Y obviamente, cuando una persona siembra en justicia porque es obediente a la ley, lo que le viene a su vida después de llevar una vida en justicia aparece en la parte inicial del texto, donde menciona: Vengan a mí tus misericordias. Porque recordemos que cuando nosotros sembramos en justicia, entonces cosechamos el premio, la recompensa, el galardón, que es lo mismo que decir cosechamos las misericordias de Jehová. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es un requisito indispensable para andar en justicia delante del Señor. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6, que dice así: Y Salomón dijo:
tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Quiero que miremos la parte del texto que dice lo siguiente: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, porque él anduvo delante de ti en verdad, y él anduvo delante de ti en justicia. Es muy importante destacar que el requisito indispensable para andar en justicia delante del Señor es conocer la verdad presente, amar la verdad presente y practicar la verdad presente. Porque el texto dice que él, refiriéndose al siervo de Dios, anduvo delante de ti, delante de Jehová, en verdad, que es una referencia a la verdad presente, y después de andar en la verdad presente, porque la conocía, porque la amaba y porque la practicaba, entonces pudo andar en justicia. Porque andar en justicia es andar en obediencia a la ley. Andar en justicia es guardar los mandamientos, y nadie que no conozca la verdad presente puede andar en justicia. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver ¿qué es lo que merecemos todos los seres humanos sin excepción? Y la base bíblica está en Romanos 3, versículo 23 y Romanos 6, versículo 23, que dicen así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Por cuanto todos pecaron y por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos sufrirán la paga del pecado, que es la muerte segunda. La muerte en el lago de fuego, la muerte en el infierno, la muerte de cuerpo y alma, la muerte que es eterna. Así que lo que merecemos todos los seres humanos sin excepción es la muerte segunda. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5. Donde queremos ver entonces cómo es que nosotros podemos obtener la salvación y vida eterna. Y la base bíblica está en Romanos 3, versículo 24, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que notemos la parte del texto que dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Es decir, que aunque todos merecemos la muerte segunda, porque todos hemos pecado, de igual manera todos podemos obtener la salvación y la vida eterna, siendo justificados de forma gratuita por medio de la gracia que nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Así que, independientemente del pecado o los pecados que tú y yo hayamos cometido,
podemos obtener la salvación y la vida eterna por la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver quiénes estuvieron involucrados en la transacción por nuestra salvación. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, y 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, que dicen así: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el versículo 8 encontramos lo siguiente: el que practica el pecado. Y esa es una referencia a nosotros, los seres humanos, que practicamos el pecado. Y de paso, como hemos estudiado, todos hemos pecado. Luego el texto sigue diciendo: el que practica el pecado es del diablo. Así que, además de nosotros, el texto también hace referencia a la persona del diablo. Y todos los que pecamos, de acuerdo al texto bíblico, le pertenecemos al diablo. Luego el versículo sigue diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, que el otro personaje involucrado en la transacción de nuestra salvación es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús, quien vino a este mundo para comprarnos por precio, porque le pertenecemos al diablo. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los que estuvieron involucrados en la transacción por nuestra salvación, en primer lugar, estamos nosotros, los seres humanos, que hemos pecado. Luego, en segundo lugar, está el diablo, a quien le pertenecemos todos los seres humanos que hemos pecado. Y por último, en tercer lugar, está la referencia al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, quien vino a este mundo a negociar con el diablo, a comprarnos por precio para rescatarnos por su gracia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7. Donde queremos ver cuánto fue lo que pagó nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos de la muerte segunda. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que dicen así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o como plata, más bien, fuisteis rescatados, fuisteis comprados por precio en la transacción que hizo Cristo Jesús con Satanás, con la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, lo que Cristo pagó
para rescatarnos de la muerte segunda, de la muerte eterna, de la muerte en el infierno, de la muerte en el lago de fuego. Fue su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario para que si tú y yo creemos en Él, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 8. Donde queremos ver qué es lo que nunca debemos de olvidar, aun cuando llevemos una vida de obediencia para justicia. Y la base bíblica está en Isaías 64, versículo 6, que dice así: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice lo siguiente: todos nosotros y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, que lo que nunca debemos de olvidar, aun cuando llevemos una vida de obediencia, una vida para justicia, una vida guardando los mandamientos de Dios, una vida haciendo lo que dice la ley, nunca debemos de olvidar que todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, todas nuestras obras de caridad, todas nuestras obras de obediencia, todas las cosas que hacemos para glorificar el nombre de Dios, simplemente son trapos de inmundicia delante de los ojos de Jehová. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuál es la forma correcta de mirar y de entender la salvación gratuita por gracia. Y la base bíblica está en Efesios 2, versículos 8 al 9, que dicen así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 8 encontramos lo siguiente: Porque por gracia sois salvos, pues es don de Dios. Y esto nos lleva a entender que la forma correcta de mirar y la forma correcta de entender la salvación gratuita por gracia es que es un regalo que Dios nos ha otorgado en la persona de Cristo Jesús, que tú y yo no merecemos. Nuestra salvación es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido que obtenemos meramente por la gracia de nuestro Dios. Por eso el texto 9 agrega: no por obras, para que nadie se gloríe. Porque aunque es evidente que después de haber sido salvos por gracia, tú y yo debemos de vivir el resto de nuestra vida haciendo todas las obras que están a nuestro alcance para glorificar a nuestro Dios, para agradecer a nuestro Dios y para demostrarle a nuestro Dios cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos con Él por habernos salvado por gracia, aun con todas las obras que hagamos, aun con toda la obediencia que tengamos, aun con todo lo que nos sacrifiquemos,
ninguna de nuestras obras nos dará el derecho de gloriarnos, porque nuestra salvación no es por nuestras obras, simplemente es por la gracia de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál generación de la raza humana tiene la oportunidad de alcanzar la salvación que es por gracia. Y la base bíblica está en Tito 2, versículo 11, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a mirar con cuidado lo que dice el texto bíblico. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Luego, el texto es claro al mencionar que la gracia de Dios para salvación ha sido manifestado a todos los hombres. Eso nos lleva a entender que tanto la generación del Antiguo Testamento como la generación del Nuevo Testamento, tanto la generación de los judíos como la generación de los gentiles, todos los seres humanos hemos de ser salvos por la gracia de Dios. De hecho, la Biblia enseña en el libro de Génesis que cuando Dios destruyó a los hombres con el diluvio, salvó a Noé por gracia, porque el texto dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Cristo dice: así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque la salvación siempre ha sido y siempre será por la gracia de nuestro Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que nosotros debemos de ser obedientes a nuestro Dios y someternos a Cristo para demostrar la justicia de nuestro Dios. Vimos también que después de vivir en justicia, lo que viene a nuestra vida son las misericordias de Jehová. Por otro lado, nosotros vimos que antes de poder caminar en justicia, necesitamos conocer, amar y practicar la verdad presente. De hecho, nosotros estudiamos que todos los seres humanos, sin excepción, merecemos la segunda muerte en el lago de fuego. Inclusive, nosotros vimos que aunque todos merecemos la segunda muerte, todos podemos ser salvos gratuitamente por la gracia de nuestro Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que los 3 integrantes que estuvieron involucrados en la transacción de la salvación son los seres humanos que hemos pecado, el diablo y Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue quien pagó el rescate de nosotros. Vimos también que Cristo Jesús no pagó nuestro rescate con oro o con perlas ni con piedras preciosas, sino que lo pagó con su sangre preciosa. Vimos también que todas nuestras justicias, todas nuestras obediencias, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Jehová. Por otro lado, nosotros vimos
que nuestra salvación es un don, es un regalo inmerecido que hemos recibido de parte de nuestro Dios por pura gracia, y esa es la razón que no puede ser por obras para que nadie se gloríe. Y lo último que estudiamos fue que absolutamente todos los seres humanos, todos los hombres en este mundo pueden alcanzar la salvación y la vida eterna por la gracia de nuestro Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que reciba por gracia el regalo, el don de la salvación que Dios nos ofrece en la persona de su Hijo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.